Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos de nuevo, voy a quitar las gafas, a una nueva edición de Profes que Aprenden. Hoy, como estáis viendo ya por el cartel y os imagináis, vamos a hablar sobre el aprendizaje por ámbitos. Contamos con una píldora que ha preparado Carmen Pellicer, la directora de Fundación Trilema, que nos posicionará, nos orientará, nos dará las claves para todo lo que viene después sobre ese aprendizaje por ámbitos. Contaremos con la experiencia de Fernando Donaire, que es el director del Colegio Virgen del Carmen en Córdoba y que nos contará su experiencia que han tenido durante estos años en el trabajo por ámbitos. También nos acompaña María Jesús Peláez, profesora de secundaria de Trilema Zamora, que nos contará su perspectiva de profesora de cómo ha sido durante estos años el llevar esos ámbitos y hacerlos realidad. Como siempre sabéis que nos gusta contar también con la opinión y con la voz de alumnos que participen y que nos den un punto de vista diferente. Y en este caso, hoy tenemos a Lucía Benito, que es alumna de cuarto de la ESO, de Trilema Zamora, y que también, igual que María Jesús, aunque con un rol diferente, lleva trabajando varios años por ámbitos. Para cerrar, tenemos, voy a decir, a dos profes. Tenemos en concreto a Adrián Barrientos y a Dayana Calderón, que son profesores, además del equipo Innova, del Colegio Los Ángeles de San José en Costa Rica. Tienen un proceso y un proyecto muy bonito a nivel de todo el centro, en el que trabajan por proyectos y por ámbitos, y van a participar, van a contar, van a abrir un poco las puertas de su centro para que conozcáis ese proyecto. Y como siempre, contaremos también, bueno, iba a deciros, digo como siempre, digo que nos falta el último día, Martín, nuestro director de Campus Trilema, pues nos dará algunas claves de cómo Campus Trilema pues, podemos ayudaros, sobre todo en ese trabajo por ámbitos. Y nada, vamos a comenzar, voy a lanzar la píldora y comenzamos una nueva edición de Profes que Aprenden. A todos los profes nos gustaría tener una varita mágica que mejorara el aprendizaje de nuestros alumnos, que comprendieran mejor aquello que queremos que aprendan. Pero la comprensión no es un acto voluntario. No comprenden mejor porque deseen hacerlo, sino que hay que mezclar un montón de factores que hoy conocemos mejor. Uno de los más importantes es cómo relacionan todos los aprendizajes, cómo conectan lo que aprenden en matemáticas con lo que aprenden en historia o lo que aprenden en lengua. Por eso, una de las claves más importantes hoy para organizar el currículum es la interdisciplinariedad. En primaria solemos relacionar los contenidos unos con otros en un modelo de globalización que nos permite el trabajo por proyectos. Para secundaria os proponemos trabajar por ámbitos. Los ámbitos es un concepto con el que estamos familiarizados muchos docentes porque lo hemos utilizado con nuestros grupos de diversificación. Ahora os proponemos que organicéis el currículum en toda la secundaria por dos ámbitos distintos, el sociolingüístico y el científico-tecnológico. Esto nos va a permitir agrupar diferentes asignaturas. Vamos a tener opciones de relacionar aprendizajes como el inglés, la música, la tecnología, con diferentes áreas cada vez. Vamos a tener también la posibilidad de combinar metodologías activas, aprendizaje cooperativo, las estrategias que activan el pensamiento crítico, riguroso y creativo. Vamos a utilizar la competencia digital con muchas de las herramientas que nos permiten estas conexiones. Los ámbitos suponen un desafío para la organización de las escuelas. Si tomamos la opción de animarnos a que nuestros alumnos trabajen de esta forma, vamos a tener que plantearnos de nuevo cómo hacemos los horarios, cómo organizamos los departamentos, cómo generamos equipos docentes cohesionados que sean capaces de programar juntos. Y, por supuesto, los ámbitos son un gran desafío para la evaluación. Vamos a necesitar aprender de nuevo cómo acompañar estos aprendizajes tan distintos a los modelos más tradicionales. ¿Por qué entonces apostar por el aprendizaje por ámbitos? Porque si escucháis el testimonio de nuestros alumnos
y también de sus familias, veréis cómo esta forma de trabajo mejora la motivación, mejora la comprensión y mejora también la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo. En la vida real, cuando se plantea una situación, uno no echa mano del libro de texto del tema 7, sino que tiene que jugar con todo aquello que ha aprendido, con su experiencia y todo lo que ha vivido de ella para poder resolverla. Por eso os invitamos a descubrir mejor cómo se puede en una escuela trabajar todo el currículum de secundaria de una forma nueva, creativa y mucho más motivadora. Hacemos ejercicios lúdicos que nos ayudaban a interiorizar más los conceptos. Mediante proyectos veíamos la materia de otra perspectiva, de una manera más motivadora, y eso nos hacía pues estar más atentos o participar más y aprender mucho más, claro. Y es un método que me parece bastante efectivo para aprender y a la vez que para ellos les parece ameno. Les gusta más, les hace estar más contentos, colaborar, trabajar en grupo. Realmente, como lo han visto de otra manera con el tema de los proyectos, aparte obviamente de lo que hay que estudiar, porque siempre hay que estudiar, pero sí que funciona. Yo creo que lo más importante de aprender es interiorizar los conceptos, saber entenderlos sobre todo, a la hora de realizar algo, poder asimilarlo todo bien y con claridad. El hecho de saber trabajar en grupo, como trabajar las ideas principales, saber coger la información más importante de lo que puede ser un texto o un tema entero de filosofía o de literatura, en eso sí que nos ha ayudado mucho. Si al final algo que has entendido lo explicas, es una forma de demostrar que has interiorizado ese concepto y que sabes explicarlo. Y una vez que hemos visto esta pequeña píldora, pues vamos a darle paso a Fernando. Un segundo, que lo voy a poner para que lo veáis muy bien y lo veáis en grande. Un segundo. Vale, y ya sí veis a Fernando que nos va a explicar cómo se embarcan o cómo comenzaron en esta aventura del trabajo por ámbitos. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por participar. A vosotros. Nada, estamos deseosos de que nos compartas con nosotros. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis hoy en esta webinar sobre trabajo por ámbitos y bueno, yo voy a compartir un poco la experiencia de mi centro, que es un centro de 4 líneas, un centro de 1.500 alumnos, donde cuando comenzamos todo el tema de la innovación en el aula y todo lo que suponía pues cambiar pues esa manera de aprender de nuestros alumnos, ¿no? Empezamos a ver, bueno, empezamos a tener distintas pildoritas, ¿no? sobre el tema de la innovación, pero no acabamos como de despegar, ¿no? De despegar. Hacíamos como pequeñas cosas, pero manteníamos todo pues más o menos igual, ¿no? Siempre era como un plus, diríamos, los trabajos que hacíamos de estas maneras, ¿no? Hasta que en el curso 2018 pues decidimos darle una vuelta a esto, ¿no? Y sobre todo en mi centro sirvió la reflexión que hicimos sobre el proyecto educativo, ¿no? Sobre el proyecto educativo de centro, ver el centro como un todo y que el cambio, diríamos, del aprendizaje tenía que ser en todo el centro de una manera coherente y de una manera también pues que sirviera para el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Bueno, cambiar un centro de todo a la vez, bueno, Carmen Pellicer, que es muy arriesgada, ella nos invitaba a que lo hiciéramos todos de primeras, ¿no? Pero nosotros hicimos primero, cambiamos pues toda la cuestión de educación infantil y primaria, el trabajo por proyectos y después hicimos el primer año, la implantación de estos proyectos y veíamos que
que una vez que se iban implantando, que empezaron las primeras celebraciones del aprendizaje en nuestro centro, que fue una revolución, que también los alumnos, tuvimos un feedback muy bueno de los alumnos, tanto de los alumnos como de las familias. Veíamos que teníamos que seguir adelante porque teníamos ahí la secundaria, ¿no? Y el hecho del trabajo por ámbitos pues nos abrió, diríamos, un horizonte importante, un horizonte muy importante a la hora de conectar, diríamos, lo que habíamos trabajado ese año en infantil y primaria con lo que íbamos a trabajar en secundaria y bachillerato, ¿no? Nosotros hemos estado acompañados en todo este proceso por la Fundación Trilema y por su modelo, ¿no? Porque creo que eso también es importante, diríamos, el acompañamiento tanto en la formación como en el seguimiento, ¿no? Más allá de que el liderazgo, diríamos, desde cada uno de los centros, pues tiene que posibilitar que las cosas se puedan hacer, ¿no? Y digo esto porque nosotros cambiamos a la estructura de ámbitos en el curso pasado, en el curso 2020-2021, que era un curso especial, el curso post-COVID, después del confinamiento, y nos aventuramos, diríamos, nunca mejor dicho, a esta aventura, valga la redundancia, del trabajo por ámbito, y lo implantamos a lo largo del curso pasado, ¿no? Desde el mapeo curricular que empezamos a hacer en agosto hasta el ir aterrizando cada uno de los proyectos en los distintos trimestres, pues ha sido o fue, diríamos, un curso bastante arduo, ¿no? Fundamentalmente porque, por una parte, estratégicamente, el equipo directivo veíamos que era una oportunidad para cambiar, porque era un curso así que se quedaba un poco raro, que tampoco sabíamos cómo iba a avanzar y era una manera de aprovechar esa incertidumbre, no para que haya más incertidumbre, sino como para, diríamos, lanzar esta nueva manera de hacerlo. Pero también tuvimos una reticencia bastante fuerte, ¿no? Tanto del profesorado como de los alumnos como de los padres, ¿no? Fundamentalmente porque había formas de trabajar diferentes, porque el profesorado, al ser el primer año, le costaba llegar, diríamos, al desarrollo de todos esos proyectos interdisciplinares. El trabajo en equipo del propio profesorado, pues tuvieron que hacer un aprendizaje, y yo creo que a partir de ahí se va creando esa cultura de compartir, esa cultura de pensamiento, de compartir aquello que se está trabajando. Pero, sin embargo, desde mi postura como director titular, costó bastante ir enderezando, diríamos, todas esas diríamos, amenazas que nos encontramos en el camino, ¿no? De alumnos que no entendían bien el proceso, que no sabían adaptarse a ese proceso, porque bueno, lo implantamos en primero y en segundo. Los de primero de la ESO ya venían del trabajo por proyectos en sexto, pero solamente con un año, pero los de segundo de la ESO no habían trabajado de forma regular con esos proyectos, ¿no? Entonces, las amenazas fueron bastante constantes a lo largo de todo el curso. Sin embargo, para mí fue una sorpresa y creo que fue una gran enseñanza por parte del profesorado y por parte de los alumnos cuando vimos la evaluación final del curso y los resultados que tuvieron, ¿no? Yo creo que fueron mucho mejores de lo que nos podíamos imaginar al principio, ¿no? Porque ni siquiera parte del profesorado, siempre estratégicamente tiene que haber un grupo de profesores que tire con esta nueva iniciativa, y había, pero sin embargo incluso estos que tiraban al principio, pues en un momento determinado les costó, pero al final, me quiero referir a esto porque es importante, yo creo que la evaluación del profesorado fue muy importante y muy positiva, ¿no? en muchos aspectos, ¿no? Y los resultados del aprendizaje, ¿no? No solamente el hecho de la satisfacción, que no deja de ser subjetiva, sino de lo que habían conseguido
los alumnos en el aprendizaje y las evidencias que se fueron aportando o que fueron aportando los mismos profesores en la evaluación del trabajo por ámbitos, ¿no? Yo creo que esa adaptación, ¿no?, del currículum a este trabajo requiere una planificación muchísimo mayor, ¿no?, que a lo mejor pues, el trabajo de clase pues normal que estamos acostumbrados, que están acostumbrados algunos profesores, pero sin embargo yo creo que es muy importante para el desarrollo de los alumnos, ¿no? Y sobre todo que crea en el centro pues esa sensación de constante, ¿no?, de constante aprendizaje y de constante protagonismo de los alumnos a partir de iniciativas que parten de los proyectos, que parten también del profesorado y que implican, diríamos, también a las familias que se integran a través de las celebraciones. El año pasado no pudimos tener celebraciones presenciales, pero ya este año hemos recuperado algunas de esas celebraciones y hemos podido seguir haciéndolo. De hecho, nosotros este año hemos implantado ya también en tercero y cuarto de la ESO, que es lo que nos quedaba, digamos, por implantar en el centro por ámbitos, ¿no? Entonces, aunque llevamos un camino muy cortito, que tampoco creo que nuestra experiencia sea todavía, digamos, evaluable como tal, porque tenemos que hacer un recorrido aún, pero sí que creo que la satisfacción hasta este momento es muy buena en cuanto a todos esos aspectos que he ido destacando mientras os he ido comentando. No sé si se me olvidará alguna cuestión o si tengo que decir, yo creo que más o menos voy en tiempo, ¿no, Juan? Va bien, tranquilo, Fernando, va bien. Así que yo creo que eso es lo que quería yo aportar. Yo creo que estratégicamente sí que creo que un centro que apueste por este cambio de metodología y por este cambio aquí el liderazgo yo creo que es importante, es bastante importante a nivel de centro, cómo gestiona, diríamos, todos los imponderables que se pueden dar, digamos, en una implantación de este tipo, ¿no? Pero como he dicho antes, y sin intentar repetirme, creo que los resultados son mucho más positivos y nos llevan a conseguir con nuestros alumnos pues, ese aprendizaje más significativo, ¿no?, que en el fondo es lo que queremos para ellos. ¿Vale? Fernando, sí. Yo te voy a hacer una pregunta, porque Sí. es verdad, darte las gracias por narrarnos con tanta claridad todo el proceso de cómo ha sido desde el centro, desde esa apuesta y desde primero, segundo de secundaria, ese tercero y cuarto, e incluso muchas veces lo que decimos, o sea, es un inicio de un nuevo proyecto y pues hay dificultades, hay amenazas iniciales. Yo me he quedado al principio, porque también con la experiencia que tenemos de trabajar con los profesores, en el mapeo curricular, que es una de las, yo creo que es una de las claves muchas veces cuando se comienza esos trabajos por ámbitos, por la duplicidad muchas veces de contenidos que tenemos en las diferentes áreas y que al final se pueden abordar desde diferentes perspectivas, pero una vez con profundidad. Entonces sí me gustaría preguntarte cómo ha sido esa experiencia de ese mapeo en cuanto al profesorado y qué habéis visto de realizarlo y al trabajar por ámbitos, de coordinarse entre ellos. Bueno, yo creo que eso ha sido una de las grandes ventajas a nivel de equipo humano, de poderse sentar, ¿no?, y poder seleccionar entre ellos el contenido que se va a incorporar y diseñar, diríamos, los proyectos adaptando los contenidos a ese proyecto que se va a desarrollar, ¿no? Yo creo que también ahí vuelvo a decir un poco el acompañamiento, sin que suene un poco a peloteo esto, pero el acompañamiento que hicisteis vosotros, bueno, uno de ellos eras tú, así que sabes muy bien ese trabajo, pero yo creo que ese mapa curricular lo que da es claridad, también le da un poco de seguridad al profesorado para quitar aquellas cosas, bueno,
seleccionar y adecuar, diríamos, a los ámbitos aquellas cosas que pueden adaptarse, diríamos, al trabajo posterior. Yo no he trabajado directamente, porque no doy clases en la ESO, pero no he trabajado directamente en ese mapeo, pero sí veo, he seguido muy de cerca todo el proceso con el equipo y sí veo que para ellos es fundamental. Lo he visto también en tercero y cuarto de la ESO, que nos adelantamos, diríamos, viendo un poco la experiencia que tuvimos, que se nos quedó un poquito corta con primero y segundo. En tercero y cuarto ya adelantamos bastante y trabajamos pues desde finales de abril del año pasado, ya trabajamos ese mapeo y se nota, diríamos, en los proyectos de este año, ¿no? Vas aprendiendo un poco a lo que has hecho y vas adaptando todo ese currículum, ¿no? Que tendremos que tocar ahora de nuevo con la nueva ley y todo el jaleo, pero bueno, ahora mismo está hecho. Ya serán toques más pequeños, más unas pinceladas. Sí. Vale. Si tú tuvieras que dar una o dos claves desde tu visión, al final, como director en el centro, para profesores, tanto, o sea, de los que nos están viendo o directores que quieren empezar alguna experiencia, ¿qué claves le darías para comenzar? Mira, pues voy a utilizar una clave teresiana, ya que soy carmelita, que es la determinación. Hay que tomar la determinación de comenzar en un momento determinado, ¿no? Porque como no tengamos determinación, difícilmente comenzaremos nunca. Porque siempre van a haber problemas y dificultades. Esa es una primera muy obvia, pero muy importante. Sin determinación no hay comienzo de nada. Y la segunda es, diríamos, el desproteger un poco nuestra propia visión que tenemos de la propia educación, ¿no? Porque yo creo que cada uno nos montamos nuestra propio tenderete, nuestra propia chiringuito, ¿no? Hablando. Y en muchos casos no estamos abiertos, diríamos, a otras nuevas posibilidades, ¿no? Yo creo que hay que hacer un cambio de mentalidad en ese sentido a la hora de adaptarse, diríamos, a este tipo de enseñanza y aprendizaje que en muchas ocasiones pues, necesita de esa flexibilidad por nuestra parte. De acuerdo. Pues Fernando, muchísimas gracias por compartir la experiencia, por abrirnos de forma verbal, pero enseñarnos un poco todo el entresijo que ha conllevado en vuestro centro el iniciar ese trabajo por proyectos y por ámbitos. Y nada, darte las gracias y ya te volveremos a invitar porque, como estáis viendo, en el centro de Fernando no solo ese trabajo por proyectos y por ámbitos, sino hay muchas más cosas. Al final son un centro de referencia en Córdoba y en Andalucía. Así que muchísimas gracias, Fernando. Nada, a ti. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo a todos. Hasta ahora. Y vamos a irnos, después de esta experiencia de Fernando como director de un centro, ya he visto más un centro grande con 4 líneas, 1.500 alumnos, pues vamos a irnos a un centro más pequeñito y al rol de María Jesús, que la tengo por aquí. Te voy a poner María Jesús y me voy a quitar yo. Que nos va a contar cómo ha sido su punto de vista y nos va a dar las claves desde ella sí, lo ha implantado, lo ha llevado bien, o sea, lleva ya varios años, además, y nos va a contar. Yo encantado además que llevamos sin vernos desde el curso pasado y me ha hecho un montón de alegría verte. Así que te dejo para ti. Adelante. Muchas gracias, José Antonio. Gracias en primer lugar por contar conmigo y desde mi humilde perspectiva os voy a contar de primera mano mi labor docente en este centro en la etapa de secundaria y a través del aprendizaje por ámbitos. Voy a compartir con vosotros pantalla, una pequeña presentación. ¿Se ve, José Antonio? No, no se ve todavía. Espera, que lo cierro y le vuelvo a dar. Es que le doy a compartir. A ver. Y no me deja. Al darle a compartir, ¿no te sale para elegir la No me ventana? sale para elegir. Lo estoy intentando, pero no me deja. A ver, espera, que lo intentamos otra vez. Vale, vamos a intentarlo. No te Es preocupes. el directo. Las cosas del directo, tú tranquila. A ver.
No, no me deja. ¿No? ¿La tienes? Si quieres me la mandas y la abro yo en un momento y comienzas si quieres, te la voy poniendo. Vale, si quieres, espera un segundo. Ay, perdona, hace el retraso. No, no te preocupes. Mira, si no, si quieres, hacemos una cosa. Como Dime. tenemos a Lucía, Sí, a ver si le digo que está ahí, comenzamos hablando con Lucía y mientras si quieres pruebas tú o vale, te lo la mandas y envío. ahora lo ponemos. Tú Vale, tranquila, ¿vale? perfecto, Pues, perfecto. Lucía, ¿estás por ahí? Sí, sí, está. Sí, pues vas a salir al rescate. Vale, ¿Vale? Un segundo que pongo a Lucía. no hay problema. Vale. Pues, pues sí. Muchísimas gracias, Lucía, por participar y por rescatarnos. Aquí, Ey, por mejor dicho, echarle esa vosotros por ayuda a invitarme. María Jesús. Bueno, a Lucía con el cambio, yo no lo he hecho al principio, es alumna de Telema Zamora, es alumna de cuarto de la ESO y pues lleva también trabajando varios años por ámbitos y por proyectos, aparte de otras muchas cosas que le ha tocado experimentar. Y queríamos que aportase y que nos compartiera un poco su experiencia. Entonces, pues bueno, Lucía, cuéntanos cómo es trabajar por ámbitos, por proyectos. Pues a ver, a mí, desde mi opinión, llevo 5 años con el ámbito por proyectos y para mí, en comparación con el anterior tipo de estudio, de tipo Un de segundo, estudio, a Lucía, mí me parece perdón un segundo. María Jesús, bastante Sí, ya dime. mejor funciona, para creo que mí compartir, porque Vale, aprendemos de perfecto. forma ¿vale? que Deja de se nos compartir, quedan más los contenidos. vale. Y ahora ya, Que está... espera un segundo, perdón, ya está, Lucía, sigue, es lo de María Jesús, ya está, perdona, Vale, que no se te veía. luego le doy la palabra a María Jesús o No, no, sigue tú, no te preocupes. Ya que estás, nos continúo. lo cuentas, no hay problema. Y luego ya habla María Jesús, ¿vale? No, no, No se Lucía. oye. No soy. ¿No nos oyes? ¿Qué has dicho? Perdona. No, que no te preocupes, que Ahora, ya sigue tú. está. Tú Se me tranquila, había sigue, no te el preocupes. wifi. Tranquila. Bueno, pues que a mí, en comparación con el otro método de estudio, me parece muchísimo más fácil de retener los contenidos, ya que ahora me puedes preguntar y a lo mejor te sé decir evidencias que hice en sexto de primaria. O sea, mediante vídeos y diferentes tareas se te quedan muy bien los contenidos, aunque los hayas visto 2 veces, y que esto sirve mucho a la hora de las evaluaciones, porque imagínate, a la hora de hacer un trabajo, te lo sabes más por la información que has buscado y por cómo lo has organizado que por haberlo estudiado después. O sea, es muy útil y se nos quedan a partir de vídeos, a partir de pues, explicaciones ya sea diferentes por diapositivas de Google o pues estas cosas, hablando con profesionales acerca del tema que estamos dando, cosas así. ¿Crees que se profundiza más a la hora de trabajar por ámbitos cuando veis, pues al final, los ejes vertebradores de los proyectos, los temas centrales, que al trabajar por ámbitos podéis profundizarlos más que cuando los veis por unidades didácticas separadas? Sí, porque a lo mejor, por ejemplo, yo antes abría el libro de lengua, estando en quinto de primaria, abría el libro de lengua, veía todos los contenidos así de sopetón y decía, yo es que esto, aquí todo junto, no entiendo, yo no sé cómo subrayo, ¿sabes? Pero ahora, como que te vienen ya esquemáticos, ya sea por explicaciones, como he dicho antes, por vídeos, y es muchísimo más visual. Y al ser muchísimo más visual, como que te quedas con las ideas principales del tema y es muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil estudiarlo. Y además luego haces como tareas o diversas evidencias más divertidas, por decirlo así, y se te quedan aún más. Entonces, pues sí, los contenidos se te quedan más porque es de forma más didáctica, como dices. ¿Has tenido que contarle a otros compañeros que no sean del cole, a familiares, cómo trabajáis o cómo es trabajar por ámbitos? No, sí, sí, hay a veces que sí, que en las celebraciones del aprendizaje también siempre les presentamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a
a lo mejor otros directores de colegios que vienen a visitarnos, pues lo que hemos hecho en ese proyecto, el cómo hemos trabajado, las diferentes tareas. Pero sí hay veces que a lo mejor voy por la calle y hay una persona que me reconoce por llevar el uniforme o por lo que sea y me pregunta acerca del método o del colegio. Y claro, yo le explico, no sé, me pregunta la gente mucho por el método, así por la calle. ¿Y qué pasa cuando les cuentas cómo trabajas? No, ¿Qué dices? pues sí, ¿no? Me dicen, trabajas por proyectos, ¿no? He oído hablar de este colegio. Y yo, pues sí. Y pues nada, les explico pues lo que hacemos, los trabajos y esas cosas. En historia, mira, en historia, recalco historia, teniendo aquí a María Jesús, que pues los trabajos de historia se me quedan al no hacer exámenes y al no estudiar tanto, pues se me quedan y le explico las diferentes evidencias, que es muchísimo más fácil, no sé qué, cosas así. ¿Qué cambiarías de ese trabajo por ámbitos? Porque al final, o sea, tiene cosas buenas, pero también habrá otras cosas que siempre sabéis que le estamos dando vueltas, que podemos cambiar, sobre todo pensando en mejorarlas. Entonces ahora, que además luego, aquí como digo, Laura también nos verá, más profes nos escucharán, digo Laura porque es la directora de Trilema Zamora, lo llamas. Entonces, por eso, ¿qué piensas tú que habría que cambiar para seguir mejorando y creciendo? Pues a ver, yo de cambiar algo no cambiaría mucho. A mí me parece bien, me quedo más con los contenidos, además de que aprendo. A lo mejor después de hacer un examen se te olvidan todos los contenidos porque lo estudias, lo tiras todo en el examen y luego se te olvida todo. Pues no, a lo mejor sí que lo retienes y luego tienes conversaciones por ahí, que en el recreo o con tus amigos, tal. Yo no sé si cambiaría algo. Ahora el tema de a lo mejor el colaborar más en grupo tal, no se puede por el tema COVID, pero eso pasa en todos los institutos, así que no, lo cambiaríamos todos, básicamente. Sí, eso, vamos, creo que además para los profesores ha sido, yo me acuerdo el año pasado además, porque cuando estaba en Zamora, el llegar de momento y todo el mundo separado, el 1,5 metros, el no poder, vamos, me acuerdo de Zamora, del patio, que no podían jugar entre las clases al fútbol, me acuerdo de segundo de la ESO con primero, demás, entonces el jaleo que había, pero vamos, eso a ver si podemos pasar pronto y podamos volver a estar en equipo. Y bueno, Lucía, ¿alguna clave que al final los profesores que nos están viendo para que se animen a ese trabajo por proyectos, tú qué les aconsejarías? No, pues que algo que sí me llama la atención sobre este tema es que de relación que hay entre alumno, profesor o profesor y profesor es muchísima confianza, solidaridad, nos ayudamos todos con todos. Al final no es solo una relación de profesor-alumno, sino que a lo mejor fuera del colegio o algo así, pues también podemos ser amigos, nos podemos llevar bien, o sea, hay muy buen rollo, por decirlo mal, hay muy buen rollo en el aula y nos lo pasamos todos muy bien. Yo, una pregunta, ahora que estabas hablando además de las relaciones, ¿crees que ha cambiado la relación de los profesores al tener que trabajar por ámbitos ahora a la que tenían antes, cuando estaba, al final, cuando eran las asignaturas, cada uno tiene la suya? Sí, yo creo que sí ha cambiado para bien, porque ahora como que los profesores sí que en algunas clases veo que aparte de seguir los contenidos dan a lo mejor su opinión sobre el tema o hacen resúmenes desde su perspectiva, hacen dosieres con lo que creen más importante. A lo mejor tú llegabas a un colegio que no tiene este plan de estudio, te ponían el libro, lo leíais, tal, todos juntos, te mandaba ejercicios y ala. Pero aquí no, aquí a lo mejor te explica más desde su punto de vista que esa persona haya vivido. Imagínate, yo qué sé, estás dando la prehistoria, un ejemplo. Y te viene, pues mira, la última vez que fui a un museo vi esto, me explicaron esto. Y aparte de los contenidos del libro, también te explican cosas que desde el punto de vista de esa persona, pues han sido importantes o recalcar que tiene que ver con el tema que estamos dando a lo mejor. Y sí, pues está bastante bien. Vale, Lucía, pues muchísimas gracias por rescatarnos, por compartir, por participar y por estar aquí. Y ahora, pues vamos a seguir, aunque no sea exactamente de historia, pero con María Jesús, que nos va a contar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo, Gracias. Lucía. Adiós. Gracias, Lucía. Ahora sí que intento compartir con vosotros mi Venga. presentación. Sí, ahora ya está compartiendo. Ahora Así está, que ¿no? adelante, Vale, María Jesús. perfecto.
Aprender por ámbitos está de moda y en nuestra ciudad, Zamora, hemos sido pioneros en este tipo de metodología. En educación secundaria, el trabajo por ámbitos es una hermosa vía de desarrollo profesional, un viaje con una duración determinada y al que os invito a viajar para que nos conozcáis un poquito más de cerca. Escuchamos casi a diario en los medios de comunicación la idea innovadora del trabajo por ámbitos y entrecomillamos eso de innovadora porque nuestro centro lleva ya varios cursos con la implementación rigurosa de esta metodología. En la actualidad estamos expuestos a cambios constantes en educación. Ejemplo de ello son las diferentes normativas educativas que se han puesto en marcha en los últimos años. Un referente para mí es Stenhouse, cuando dice que el ideal que el currículum aliente una investigación de desarrollo personal por parte del profesor para que éste aumente progresivamente la comprensión de su labor y perfeccione así su enseñanza. Por ello, desde la Fundación y en consecuencia desde nuestro centro, desde Trilema Zamora, se ha ido reinventando constantemente, fruto de la investigación, de la aplicación rigurosa de nuestras formas de enseñanza-aprendizaje y creo que somos precursores en este método de trabajo, no solo aplicable en la enseñanza tradicional, presencial, sino en la enseñanza telemática o híbrida tan presente en estos 2 últimos años. En Trilema Zamora, en la etapa de secundaria, aprendemos por ámbitos. Distinguimos 2 tipos, el ámbito sociolingüístico y el científico-tecnológico. El ámbito sociolingüístico engloba las asignaturas de historia, lengua, plástica audiovisual, conocimiento del lenguaje y cultura clásica, por un lado. Y el ámbito científico-tecnológico integra las asignaturas de matemáticas, tecnología, física y química y biología. Asignaturas como, por ejemplo, inglés, francés, religión, quedan a decisión del profesor titular de las mismas. Podrán formar parte del ámbito que más interese en ese momento, que más fácil se pueda adaptar a sus contenidos. Un ejemplo de ello es cómo trabajamos, por ejemplo, este Step Inside de las revoluciones industriales en inglés. Tenemos una primera parte en la que lo que sé, el I think de la revolución industrial. Antes de explicar dicho apartado de la revolución industrial, pues tenemos una serie de contenidos previos al tema y los especificamos en inglés. Después, la segunda parte es lo que quiero saber, I interested, a través de preguntas que me hago y una vez expuesta a la materia. Y por último, aunque no se ve aquí en la pantalla, tendríamos la tercera parte, la tercera columna, que sería I search, lo que he aprendido del tema. También he compartido con vosotros otra diapositiva sobre las épocas de la historia de la Grecia antigua, también relacionadas con este periodo. ¿Qué puedo sacar en relación con este proyecto? En los cursos del primer ciclo de secundaria desarrollamos 6 proyectos simultáneos, 2 proyectos por trimestre, 1 de cada ámbito. En cambio, en los cursos del segundo ciclo de secundaria, en tercero y cuarto de la ESO, realizamos un proyecto de cada ámbito por trimestre. De este trabajo, pues es importante que pensemos que tenemos que tener en cuenta que lo vamos a complementar con un aprendizaje cooperativo y colaborativo, en el que el trabajo en equipo es importante porque cada uno de los alumnos tiene que adquirir una responsabilidad, puesto que gran parte de su trabajo va a depender del resultado del trabajo del conjunto. Esto les obliga a aprender, a repartirse tareas, a hacerse cargo de aquellas que le corresponden específicamente. Se trata de proyectos interdisciplinares, ya que requiere la integración de contenidos de las diferentes materias de cada ámbito. No es compartimentada como se hacía en el trabajo tradicional, sino en conjunto. A la hora de programar estos proyectos y el aprendizaje a través de ámbitos, establecemos relaciones entre diferentes estándares de aprendizaje, contenidos, criterios de evaluación de todas las materias que componen dicho ámbito. También decir que todos los proyectos giran en torno a un eje vertebrador común en todas las escuelas Trilema, tomando como referencia ese eje pues, los docentes de cada ámbito
nos unimos para programar cada proyecto en las tardes de trabajo que nos corresponden, con un tiempo importante de anticipación, estableciendo previamente pues, ese esqueleto o esa estructura previa del proyecto. ¿Qué pasos seguimos? Pues tenemos que tener claro ese tópico, ese título del proyecto, una serie de hilos conductores, un producto final. Importante decir que dentro de ese producto final que expondremos a las familias en la celebración del aprendizaje, ese día en ese producto final los alumnos van a contar todo lo aprendido en el proceso. Van a mostrar su portfolio personal y son conscientes de las dificultades encontradas y de los resultados obtenidos. Por supuesto, el aprender por ámbitos está de moda en nuestro cole, es motivador, promueve el entrenamiento de las competencias, está vinculado a los intereses de los alumnos, siendo los protagonistas de su propio aprendizaje, fomentando tanto la autoevaluación como la coevaluación y, por supuesto, su autonomía. Este trabajo por ámbitos, como nos decía nuestra alumna, genera una actividad educativamente placentera. Tanto estudiantes como docentes disfrutamos trabajando y eso es muy importante. El alumno va a encontrar sentido a su esfuerzo porque tiene una meta humanamente más comprensible que la de meramente un examen. Los pasos que seguimos en el trabajo por ámbitos dentro de los proyectos son los siguientes. Primero, elegimos un tema vertebrador del proyecto. Lo importante es que sea un tema cercano a los intereses del grupo, que les resulte atractivo, muy cercano también a su realidad. En este caso yo voy a poner el ejemplo del tema que estamos trabajando actualmente en cuarto de la ESO. Estamos trabajando en la generación del 98, a las grandes olvidadas de la generación del 98 que quedaron en el tintero. En este caso son mujeres escritoras a las que nunca se le dio valor a su labor. La segunda cosa que hacemos, el segundo paso que seguimos es tener esa plantilla, esa estructura base donde identificamos y ponemos en común los objetivos y contenidos curriculares. Aquí es importante tener en cuenta que el primer paso para conseguirlo es la coordinación entre todos los profes que trabajamos en este proyecto y en estos ámbitos. Lo ideal... María Jesús, perdona que te interrumpa. ¿Cómo es esa coordinación a la hora de trabajar para gestionar y seleccionar lo que vais a trabajar o lo que tienen que aprender los alumnos en el proyecto, desde el ámbito, no desde una perspectiva individual? Nosotros, como he dicho antes, nos reunimos en el centro educativo y los profesores de cada ámbito pues, se reúnen como si fuese en consenso y llegan pues, a decidir de qué quieren que trate el proyecto, cuál es ese eje vertebrador del proyecto y de forma conjunta entre todos coordinan pues eso, qué objetivos vamos a trabajar, qué contenidos, qué estándares, qué metas nos proponemos, qué queremos que consigan los alumnos. Todo lo hacemos de forma conjunta, nunca individual. Trabajamos de forma conjunta y además siempre contamos con el otro. Nuestra perspectiva, cualquier cosa que queremos que se dé en el proyecto, lo comunicamos ese día e intentamos, ya te digo, llegar a un consenso o llegar a que podamos trabajar bien en equipo para que eso tenga su fruto luego en el proyecto o en el trabajo por ámbitos. ¿Cómo conseguís materializar luego el proyecto que diseñáis en el aula? Porque al final os juntáis para hacer ese consenso, diseñáis el proyecto, pero luego llegáis al aula, cada uno es profe de un área. ¿Cómo se lleva eso al final? ¿Cómo se aterriza en el día a día? Teniendo en cuenta nuestros horarios, los horarios de cada uno, pues lo que hacemos es llegar al aula y planificarnos. ¿Qué hacemos cada uno? Uno hace el desafío, otro es el que inicia la tarea 1, otro es el que va a realizar la metacognición inicial, pero incluso las preguntas de la metacognición inicial las hacemos en conjunto. Todos sabemos qué es lo que va a hacer cada uno porque lo dejamos puesto en esa especie de plantilla con anticipación. Entonces, incluso sabemos, ponemos la fecha, es como un registro, como un diario, y ponemos la fecha de lo que vamos haciendo cada uno. Así, con anticipación, antes de ir a esa clase, sabemos incluso dónde se llegan los alumnos y lo que están dando los alumnos en el aula. Te decía, el tercer paso que seguimos, después de esa estructura,
común es el desafío inicial. El desafío inicial es un acontecimiento sorprendente. En este caso, debe generar preguntas y dudas. Nosotros, en este desafío de las mujeres en el tintero, hicimos una rutina de un veo, pienso y me pregunto, y luego realizamos lo que os pongo aquí en la pantalla, un grupo de expertos. En este caso, la actividad consiste en que los alumnos están divididos en grupos cooperativos. Numeramos los miembros del grupo. En este caso, nosotros los numeramos del 1 al 5. Los unos se juntan todos juntos y, por ejemplo, investigaban sobre el contexto histórico y social de la generación o del desastre del 98. Los doses, sobre el poder de la mujer, las sufragistas. Los treses, pues sobre imágenes representativas de la época. Los números 4, sobre la guerra estadounidense y el regeneracionismo. Y los 5, sobre autores literarios importantes. Después de un tiempo determinado, lo que hacíamos es exponer por grupos al resto del aula lo que habían investigado ese grupo de expertos y rellenaban su DIN A3 para el portfolio. Finalmente, lo completaban ese grupo de expertos en ese mural del tintero con las conclusiones extraídas del tema. Lo siguiente que hacemos, el siguiente paso, pues sería el portfolio, la creación de equipos, de tareas. Ahí os pongo pues una imagen de un portfolio actual de este proyecto y del tópico que se llama Mujeres en el Tintero. Una vez pues realizada esta actividad de apertura, identifican los contenidos a aprender incluidos en las diferentes tareas. Es muy importante que integremos en ellas pues, las distintas estrategias de aprendizaje adaptadas a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. En este caso... Sí. Ay, iba a decirte, perdona, que te interrumpa por el tiempo, pero tenemos que ir terminando. ¿Qué claves les darías tú, por ejemplo, desde tu punto de vista, para comenzar a trabajar por esos ámbitos? ¿Qué ha sido tú ahora con la perspectiva que tienes de estos años, lo que crees que ayudaría a un profe que se quiere, ya nos ha dicho antes Fernando, pues al final esa decisión, también nos daba un poco clave Lucía de cómo arrancar o incluso que ella no cambiaría nada? ¿Tú qué claves le darías o cómo crees que podrías ayudar a los profesores para animarse a crear una experiencia por ámbitos? A mí me parece muy importante el acompañamiento, pero no solo el acompañamiento que nos hacíais inicialmente vosotros como formadores para saber qué teníamos que hacer en todo momento, sino el acompañamiento del equipo directivo y de la dirección del centro. Que tengamos muy claro qué papel tenemos cada uno, el poder ayudar a los demás en todo momento. Imagínate que siempre a lo mejor hay un profe que se le da mejor una cosa que otra, pues echar una mano al que en ese momento es más débil para que se sienta seguro de sí mismo. Yo siempre he dicho una cosa, que el secreto para aprender o para llegar a conseguir el trabajo por ámbitos no es hacer lo que se quiere, como estábamos acostumbrados a hacer antes, sino estar seguros de que lo vamos a conseguir y estar seguros de querer lo que se hace. No hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace. De acuerdo. Yo os invito a que organicéis el próximo viaje, destino a esta aventura, a la que más os guste. Y nada, sí que deciros que es importante que sin la implicación y el esfuerzo del conjunto de todos mis compañeros, esto no sería posible. Para tener éxito, todas las piezas del puzzle tienen que encajar pues, a través de la imaginación, de la creatividad y del rigor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pues María Jesús, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y abrir las puertas de tu aula. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y ahora pues vamos con Martín. A ver, Martín, te pongo aquí ahora mismo. ¿Qué tal, José? Bien. Y nada, cuéntanos. Pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Tenéis que por el chat darle ahí un fuerte impulso de ánimo a José Antonio, que con lo que le gusta tenerlo todo medido, se le ha ido el vídeo, no sé cuánto. Parece que ni la pandemia ha conseguido que la tecnología nos responda al 100% siempre, ¿no? Creo, a veces pasan estas cosas. Nada, y gracias a Fernando, es una emoción escucharle, y por supuesto a Lucía y a María Jesús, ¿no? Así que nada, bueno, yo nos entretengo mucho, creo que todavía nos queda una experiencia de más allá del charco y al menos sí contaros cómo
cómo enfocamos el trabajo cuando os ayudamos a algunos de los centros, entre ellos los que estáis aquí, algunos con nosotros, impulsando este trabajo por ámbitos, ¿no? Cuando os acompañamos, ¿no? Entonces, creo que se ve la pantalla ya, José, ¿no? Sí, ya se ve, Martín. Como te veo a ti en verdecito todo el tiempo, no sé si algo, pero si tú lo ves bien, está perfecto. Sí, se ve bien, no te preocupes. Vale, bueno, pues los procesos de transformación que normalmente sabéis que os acompañamos. Os pongo aquí un ejemplo, ¿no?, de cómo tratamos de hacer esto realidad en las aulas y en los centros que confiáis en nosotros. Veis que aparece como un itinerario ejemplo tipo sobre el que algunas de las instituciones que estáis aquí con nosotros hoy o colegios acompañándonos, sabéis que hemos hecho luego una adaptación según la situación en la que estáis, ¿no? Al final, si veis, aparece unas sesiones en las que trabajamos con los equipos directivos, si es una institución o el equipo directivo del colegio, sobre todo para trabajar qué decisiones organizativas, un poco desde esa realidad que ha comentado también Fernando, ¿no?, son necesarias para que la implementación del trabajo por ámbito se haga realidad, porque evidentemente hay unas cuestiones que tienen que tocar horarios, formas de trabajar, etcétera, ¿no? Aquí hemos tenido hoy un par de instituciones acompañándonos en el Pilar y la verdad que era un gusto escuchar a algunas profesoras diciendo que lo más bonito es que ya uno no se encierra en su clase, sino que trabaja con los demás, ¿no? Hay que facilitar eso y ver qué decisiones organizativas lo apoyan. Entonces hay una que tiene que ver con esa introducción organizativa específicamente para equipos directivos, esas entrañas de decisiones, y una, digamos, sesión marco abierta sobre todas estas cuestiones también para docentes. Y luego veis que entraremos en lo que sería el mapeo curricular, que lo ha nombrado también Fernando cuando ha explicado qué habíamos hecho con su centro, ¿no? Al final, es decir, sobre el currículum, cuáles son los ejes vertebradores, dónde encajan unas asignaturas con otros. Cuando trabajamos por ámbitos, como ya olvidaríamos la palabra área y estaríamos hablando de ámbito y eso qué significa, ¿no?, cómo se interrelacionan las distintas asignaturas, y por supuesto trabajando, como veis ahí, pues separados, ¿no?, por los ámbitos que van a trabajar ahora juntos o convivir, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese análisis o mapeo curricular, pues ver cómo se concreta en la planificación, que puede ser bien en proyectos, en unidades de arte, cada uno un poco como quiera organizarse adecuadamente, pero al final nosotros, como sabéis, hacemos una opción concreta por proyectos porque creemos que engloba muy bien no solo lo que se programa en el ámbito, sino cómo es el enfoque, etcétera, ¿no? De hecho, en el siguiente bloque, que sería de metodología, aquí hacemos un análisis de dónde están los centros, qué metodologías activas ya ponen en marcha, cuáles de ellas permiten la interrelación entre las distintas áreas que conviven ahora en un ámbito, y también sobre evaluación la misma idea, ¿no? En qué punto estamos, de qué manera estamos acostumbrados a provocar que el alumno sea el protagonista de su proceso de aprendizaje, sí o no, qué herramientas ayudan, cómo hacemos esos Exceles maravillosos para que aparezca la nota de la que en el futuro, si la ley sigue siendo atrevida, será la nota del ámbito y no tanto del área, o si hay que sacarla del área, cómo conviven. Y luego volvemos a cerrar, después de haber visto todo ese análisis y trabajo, de nuevo a sentarnos con los equipos directivos, pues, para ayudaros a tomar esas decisiones concretas de organización de horarios, de espacios, en momentos de trabajo, etcétera, con los profesores, ¿no? Para que, como me gusta decir a mí, pongamos sobre el terreno todas las herramientas posibles para que esto se haga realidad, ¿no? A veces, cuando contamos nuestra experiencia de por qué llevamos todos estos años trabajando por ámbito un poco por delante, pues también tiene que ver con algunas decisiones desde los equipos directivos de qué se prioriza para que se pueda trabajar también así conjuntamente, qué parte burocrática, que creo recordar que el equipo de dirección de escuelas y Carmen tienen como identificado en torno al 40%, qué carga burocrática se descarga al docente para que pueda trabajar y co-crear, que está de moda esta palabra, juntos, para hacerlo realidad en los centros. Bien, pues ese sería un poco el diseño estándar para empezar a trabajar y a acompañaros, como hemos hecho algunos de vosotros, en la realidad que está haciendo ya en vuestros centros. Una es la de Fernando, creo que tenemos ahora otros amigos, José Antonio, ¿verdad? Gracias a todos. Me hace mucha ilusión veros en el chat. Creo que tenéis que a veces poner más hola, hola en el chat para veros, ¿no? Nada, José, seguimos, creo. Continuamos. Pues
como bien decías, tenemos por aquí a Adrián Barrientos y a Dayana Calderón, que vienen desde San José en Costa Rica, en concreto desde el Colegio de Los Ángeles School. Un segundo, ¿vale? Para que se les vea bien a ellos. Un segundo, que los destaco. Y nada, pues decir que os animo a que luego entréis, que busquéis sobre el proyecto de todo el centro, porque es impresionante. Yo llevo trabajando con ellos bastante tiempo y la verdad que hemos tenido en común muchas horas de trabajo, pero que están dando unos frutos por las decisiones que han tomado, por cómo han trabajado y por el capital humano que hay en el centro. Entonces, nada, os dejo con ellos porque os van a contar una experiencia que es muy bonita y que además yo creo que está calando no solo allí en Costa Rica, sino fuera también. Adrián, Dayana, adelante. Sí, buenas, muy buenas a todos. Un gusto, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estemos. Bueno, primero que todo queremos agradecer el espacio, la invitación a esta actividad de Profes que Aprenden. Voy a compartirles una presentación para ir mostrándoles un poco la parte de la experiencia que hemos tenido acá nosotros en nuestra institución con el trabajo por ámbito. ¿Sí se logra observar, José Antonio? Sí, se ve muy bien, Sí. Adrián. Bueno, en representación de Los Ángeles School, institución educativa en San José, Costa Rica, la profesora Dayana Calderón y mi persona, vamos a contarles algunos aspectos de nuestra experiencia bajo este modelo. Antes de entrar directamente a esto, queremos hacer una contextualización muy breve de cómo hemos asimilado como institución este proceso. Lo primero a decir es que somos el primer colegio en Centroamérica que adopta esta metodología, lo cual nos hace referentes y es una parte importante para nosotros. También que por el escenario de la pandemia que se ha dado este año, nosotros comenzamos justo este año con el trabajo por ámbitos y que eso nos llevó a que la pandemia no fuera una barrera, sino más bien un reto, porque asumimos el trabajo por medio de la bimodalidad. En este caso es que teníamos estudiantes presenciales y virtuales al mismo tiempo. Esto nos llevó a hacer ciertas adaptaciones para poder desarrollar los proyectos, las actividades, los productos finales, incluso las aceleraciones del aprendizaje, sobre todo en el primer trimestre, porque a medida que avanzó el año nos fue permitiendo hacer las actividades ya haciendo ciertos cambios. También mencionar que la institución se organizó por medio de trimestres, lo que significa que cada trimestre desarrollamos, primer y segundo trimestre desarrollamos un proyecto, sí, con 3 o 2 tareas y varias actividades de cada asignatura, y que notamos ciertas complicaciones o limitaciones, diría, en cuestión del tiempo para desarrollar, para realmente vivir el proyecto con los estudiantes, y por lo tanto la institución ahorita está valorando la idea del otro año trabajar por semestre para tener un poco más de rango de trabajo, por así decirlo. Y un aspecto no menos importante es que en la institución estamos trabajando con 3 ámbitos. Con el ámbito sociolingüístico, en este caso donde está incluido las asignaturas de estudios sociales, educación cívica, español o lengua, history e inglés. El ámbito científico-tecnológico, donde está matemáticas, física, biology, química, SET y tecnología. Y un tercer ámbito, que es el ámbito expresivo, donde involucra a ciertas asignaturas como educación física, orientación, religión, arte y música. Luego, ya propiamente en lo que es la experiencia de los estudiantes, hemos notado varias cosas. Bueno, primero decirles que en esta y la siguiente diapositiva, ustedes van a poder observar varios proyectos de diferentes niveles, tanto de preescolar, primaria y secundaria. Vamos a observar acá diferentes evidencias de actividades, de productos finales que realizaron los estudiantes en los diversos ámbitos, sociolingüístico, expresivo y científico-tecnológico.
Con los estudiantes hemos notado varias cosas, tanto lo que ellos nos han dicho a nosotros como docentes hemos visto en las clases. Y lo primero es cómo ellos en sus comentarios nos dicen que les agrada más trabajar por ámbitos, que ya no tienen tanta ansiedad como antes por esos exámenes tan cargados que antes teníamos en la institución, sino que ellos ya ahora disfrutan más el proceso, y ellos incluso mencionan de que a veces recuerdan mucho más las temáticas que se trabajan cuando se trabajan por ámbitos. También cómo se ha dado una transformación al rol del estudiante, o a los roles, en este caso, de los actores educativos, tanto docente como estudiante, porque el estudiante ahora es el actor principal de la clase, y porque en la mayoría de las clases se está trabajando en equipo, y ellos son los que están construyendo su propio aprendizaje. Y otro aspecto importante es que la institución ha querido involucrar a todas las personas que son parte de la misma institución en este trabajo por ámbitos. Incluso se han involucrado personas del administrativo. Por ejemplo, por aquí tenemos una fotografía, bueno, ahorita vamos a ver más ejemplos, del director general en una actividad de iniciación, actividad cero, con los estudiantes de primaria. Entonces la idea es de que todos estemos empapados de esta nueva metodología, para que todos vayamos comprendiendo y entendiendo y aprendiendo del proceso. Acá, por ejemplo, les comento muy brevemente, estos son, como les decía, tareas y productos finales. Por aquí pueden ver un producto final que es un diorama de un origami, de un ecosistema en el ámbito, por ejemplo, sociolingüístico. Por aquí pueden ver una actividad de una tarea del ámbito, en este caso, científico-tecnológico, que tiene que ver con las formas geométricas. Por acá pueden ver en primaria la parte de una actividad que tiene que ver con las profesiones. Por acá podemos ver en el expresivo una actividad que tiene que ver con la diversidad cultural. Por acá es un museo, un mariposario que hicieron en el pasillo los estudiantes con el ámbito científico-tecnológico, y son parte de la evidencia de lo que han venido trabajando los estudiantes. Una cosa que comentar aquí también es cómo hemos notado que, bueno, un inicio, como les decía, por la pandemia, y al estar más restringidos, las actividades en algún momento se tornaron un poco más con aplicaciones o cuestiones digitales, y a medida que hemos podido ir trabajando más con actividades manuales, hemos visto más el disfrute de los estudiantes, también la asociación entre ellos se ha ido permitiendo más, y esto ha hecho todavía más significativo o mayor la asimilación de los estudiantes de este trabajo por ámbitos en equipos de trabajo, por ejemplo. Bien. Bueno, con la parte de valoración, nosotros estuvimos implementando una evaluación meramente sumativa, estábamos implementando proyectos pequeñitos, la institución sí ha hecho un esfuerzo por implementar el aprendizaje basado en proyectos de unos años para acá. Sin embargo, se tenía siempre un porcentaje bastante elevado en lo que eran pruebas cortas, pruebas escritas, como los exámenes trimestrales, y esta evaluación, que era meramente sumativa, no era como lo que queríamos lograr. Se realizaban proyectos, como les decía, pero eran proyectos de asignaturas, entonces tal vez tenían un valor de un 10%, o se unían dos materias y hacían un proyecto pequeñito, pero no era algo como más, que involucrara más materias y que representara un aprendizaje más significativo. Al hacer esta modificación y cuando se implementa el aprendizaje por ámbitos, se modifican también aspectos en la evaluación. Entonces la valoración de los aprendizajes, como le hemos llamado ahora, es ahora más formativa y más entendible incluso para los padres de familia, pues les informamos por medio de un documento, un informe cualitativo de las habilidades que los chicos han desarrollado a lo largo del trimestre y cuál ha sido el logro a lo largo de ese proceso educativo que realizaron en el trimestre. Los proyectos que estamos realizando por la metodología por ámbitos, entonces son interdisciplinarios y son parte importante del porcentaje de la nota que se le da al estudiante al final. Y en esta parte los estudiantes se sienten que recuerdan mucho más la experiencia de un tema en específico que cuando hacían exámenes trimestrales, porque era algo que lo hemos mencionado a lo largo de la mayoría de formaciones. Los chicos estaban acostumbrados y nosotros en nuestra época de estudio estudiábamos, hacíamos un examen y ya eso está cambiando y se nota a la hora que ellos presentan sus proyectos. Otra cosa que hemos querido implementarles a ellos es que el feedback es súper importante y que es parte de su valoración, que no es solamente algo que va a estar en todas las lecciones mencionándoseles, pero sí es algo que a ellos les tiene que servir para poder mejorar
y continuar con ese proceso. Entonces, la diferencia más significativa en este momento es que no se está haciendo solamente pruebas escritas y con un porcentaje alto, sino que estamos pasando a actividades más significativas y que los proyectos representan la mayor parte de ese porcentaje. En cuanto a la experiencia docente, también ha sido un cambio, pues hemos salido de nuestra zona de confort y la mayoría hemos aprendido de nosotros mismos a la hora de hacer codocencia, por ejemplo. Estamos aprendiendo todavía, todo esto ha sido un proceso de cambio, pero los chicos incluso nos muestran a nosotros un poco de entusiasmo porque cuando uno les menciona que vamos a hacer codocencia, ellos se emocionan también. Entonces ha sido algo bastante enriquecedor y el proceso de metacognición lo hemos realizado en toda la institución. Se involucra también al personal docente. Cuando hacemos alguna capacitación o alguna actividad, también realizan metacognición e incluso el personal administrativo también ha realizado este proceso. Y en nuestras aulas hemos colocado algunos de los procesos de los estudiantes, como vemos en una de las imágenes, para que ellos siempre lo recuerden en la elaboración del proyecto, tanto al final como al inicio. Y cuando estamos planificando, un cambio importante es que siempre estábamos por asignaturas o estábamos de forma individualizada planificando nuestro trimestre. En este momento, en la creación de proyectos, estamos todo el equipo de ámbito planificando ya sea entre niveles para estar todas las materias o estamos todos los integrantes del equipo de ámbito para poder planificar esos proyectos e incluso aunque el profesor no sea el nivel, puede ser que dé alguna idea bastante innovadora y que apoye a ese proyecto. También parte del trabajo de los docentes, por medio del equipo Innova hemos potenciado una serie de talleres, incluso charlas que hemos tratado de realizar para que los docentes se involucren un poco más en la metodología. Por ejemplo, en ese pasillo pueden ver que estamos trabajando en algunas mesas con la creación de los perfiles de los aprendientes. La idea es que tengamos claro que según la edad del estudiante va a tener ciertas habilidades blandas y habilidades para la vida que no necesariamente tienen que ver con el contenido, pero que les van a ayudar a los estudiantes y nos van a ayudar a nosotros para saber en qué nivel se encuentran. Este trabajo lo realizamos con todos los docentes desde preescolar hasta secundaria. Y también hemos realizado otras actividades, por ejemplo, las charlas, que si hay algún docente que maneja un tema en específico, que también lo comparta con el resto de compañeros para todos manejar una misma línea. Luego, en lo que respecta a la selección del aprendizaje, tenemos que decir para nosotros como instituciones, este fue un momento clave, porque debido a esa transformación metodológica que hubo en la institución, sobre todo los padres sí tenían claro que estaba habiendo un cambio, pero no habían palpado ese cambio. Entonces, con la selección del aprendizaje logramos tener dos aspectos muy importantes. Lo primero es que los estudiantes, logramos nosotros docentes y en general los que nos visitaron en estas celebraciones, observar cómo el estudiante se apropia realmente de las temáticas, de los conocimientos y cómo explica el proceso. Y también cómo ahí realiza en esas presentaciones que hacen conexiones de las diferentes asignaturas participantes de un ámbito, en un proyecto. Entonces hemos notado cómo el estudiante incluso disfruta este proceso, saber que lo va a venir a ver a su papá, a su amigo, su tío, etcétera, su abuelo, disfruta ese proceso e incluso parte de los comentarios de ellos es que ya están esperando que cuándo es la selección de aprendizaje para poder compartir eso con personas de afuera, incluso que han hecho ellos alguna actividad y qué están haciendo, para qué es esto, entonces que es el momento para poder compartir realmente lo que están construyendo en las aulas y en los diferentes espacios educativos. También es un punto clave para nosotros por el tema de los encargados o padres de familia, porque como les decía hace unos segundos, aunque ya los padres sabían que hay una transformación educativa dentro de la institución, a medida que fue pasando el año y que se fueron dando las selecciones de aprendizaje, pudieron palpar en directo este proceso. Nos ayudó a poder difundir la metodología y que los papás estuvieran enterados de lo que estaba ocurriendo en las clases. Y que ellos nos compartieran también, nos retroalimentaran con las percepciones que ellos tienen desde afuera, en donde la mayoría nos decía que estaban encantados, que les gustaba mucho, que sus hijos se emocionaban cuando iban a la selección de aprendizaje o cuando iban a trabajar por proyectos, incluso que cuando ya les pedían materiales para trabajar algo, ya estaban contentos, se levantaban en la mañana con ganas de ir al cole, porque iban a trabajar en proyectos.
Entonces pensamos que de alguna u otra forma la sesión de aprendizaje es un momento para también mostrar a los papás, en este caso nosotros por las condiciones de la pandemia, el primer trimestre que del año no lo hicimos presencial, sino que fue virtual por medio de Genially, pero ya los 2 últimos trimestres sí logramos hacerlo ya de forma presencial, y fue muy enriquecedor tener a los padres, a los invitados en estos espacios. E incluso la institución, a partir de estas experiencias, de la nueva metodología que se está aplicando, quiso obtener la percepción de los padres y realizó una dinámica que luego publicó en redes sociales, que se llama Hablando con Papás. Y lo que se trataba era de conversar con los papás de cómo sienten ellos y cómo están entendiendo ellos este proceso. Y queremos compartirles un breve video de unos segundos, de unos 15 segundos. Adrián, perdona, ¿de qué? Porque vamos mal de tiempo. Me pasas el vídeo y lo ponemos luego para que en YouTube se pueda ver, ¿vale? Ok. Entonces, como sé que estabais ya llegando al final, que era con la celebración del aprendizaje, igual que les he preguntado al resto, ¿qué claves daríais a los profesores que nos están viendo para animarse a lanzar? ¿Qué pensáis, qué pensáis que les puede ayudar desde vuestro punto de vista, de vuestra experiencia? Bueno, yo creería primero que algo muy importante de tener en cuenta es la disposición del docente hacia el cambio, hacia la transformación. La educación viene de hace mucho tiempo con un retraso importante y creo que nosotros como docentes tenemos que estar abiertos a esto, entender que, y a lo que hemos percibido, yo lo que he percibido en el aula como docente es que los estudiantes disfrutan esta parte, incluso ya ellos cuando saben que vamos a trabajar por ámbitos, saben que vamos a trabajar en equipos, que vamos a trabajar en grupos, y ellos se les ve, y ellos incluso nos cuentan a nosotros que les gusta el proyecto. Profe, este proyecto me encanta porque nunca yo soy experto en hacer estas cosas y ahora nos van a poner a hacerlas. Entonces, como al final de cuentas hay que tener en cuenta que la percepción del estudiante del modelo tradicional, y ya le hemos notado que es cansado, que es tedioso, que le genera estrés porque son exámenes de casi memorísticos y que son solo un momento y que no aprendemos. Creo que esta metodología le permite al estudiante ser más libre de poder expresarse y aplicar sus inteligencias y sus habilidades en los proyectos. Y creo que como docentes tenemos que tomar eso como motivación y tener la disposición para hacer esas transformaciones. Y también creo algo muy importante que uno tiene que considerar es que bajo lo tradicional uno siempre planeaba de forma individualizada. Y obviamente uno investiga, etcétera, para estar al tanto, pero al momento de que nos tocó esta experiencia, cuando nos sentábamos, por ejemplo, lo hablo en el ámbito sociolingüístico en secundaria, los compañeros sentábamos, pensábamos en un tópico, pensamos en un producto final y cómo lo construíamos, cómo todos aportábamos, dábamos ideas y al final nos sentíamos, digamos, satisfechos o contentos de ver el producto que habíamos hecho y ya queríamos ver cómo se aplicaba. Entonces, cómo todos de alguna u otra forma vamos aprendiendo y que este trabajo por ámbitos tiene que tener también esa amplitud y esa disposición a trabajar en equipo. Si le vamos a pedir a los chicos que trabajen en equipo, también tener nosotros esa capacidad de poder ir trabajando en equipo. Entonces creo que esos 2 puntos, aspectos son prioritarios en este trabajo por ámbitos. Disculpe, Adrián, ¿podría nada más brincarse el video y poner la última imagen de los espacios? Y tal vez ahí para agregar también la parte de la disposición de los docentes y también el trabajo en equipo entre nosotros y el uso de espacios diferentes que no estén solamente dentro de un aula, sino que puedan aprovechar los espacios institucionales. Nosotros contamos con infraestructura que es bastante interesante porque tenemos que realizar alguna actividad al aire libre y contamos con ese espacio. Contamos también con la biblioteca, que no es solamente un espacio para lectura, sino que los chicos se emocionan por ir a la biblioteca. Incluso la bibliotecóloga participa directamente en codocencia. Entonces eso es algo que los chicos también se sienten motivados y a nosotros también nos motiva porque no es solamente en un aula dando la lección, sino que podemos salir a lo largo de la institución y poder aplicarlo. Y el compañerismo que representa ahora el modelo por ámbitos, es increíble ver cómo se logra aprender de otros compañeros, incluso ver las aplicaciones de una asignatura a la otra y aprenderlo entre nosotros mismos, por medio de investigación, por medio de la retroalimentación de un compañero a otro. Ha sido bastante retroalimentación la que hemos recibido. Y todo ha sido un proceso y continuamos en este proceso. No solamente vamos a dejarlo hasta acá, sino que todos estamos aprendiendo y en eso es lo que estamos en este momento acá en Costa Rica. Dayana, Adrián, muchísimas gracias por participar, por contarnos la experiencia. Ellos al principio, ellos son además parte del equipo Innova,
que apoyados desde el equipo pedagógico están consiguiendo, y con la ayuda de todos sus compañeros, hacer una transformación del centro que yo cada vez que me van enviando vídeos, fotos, pues es un placer poder compartirla con ellos. Y bueno, a todos los que habéis aguantado, hoy nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que, como siempre, pues merecía la pena de poder ver bien y poder apreciar estas experiencias. Comentaros que en cuanto volvamos de Navidades os pondremos las fechas de los nuevos profes que aprenden, que sigue el consultorio abierto para todas esas dudas. Antes he visto por ahí a Tomás que lanzaba una, no le hemos podido responder por el tiempo, pero en el consultorio lo haremos. Y que a los que habéis preguntado en el consultorio estamos enviando las respuestas. La semana pasada esta semana con el puente y el jaleo ha habido algunas que todavía no hemos podido responder, pero os llegarán respuestas y ayuda. Los materiales también llegarán enseguida. Ya veréis que hay un artículo súper interesante de por ámbitos de Carmen, y luego aparte varias infografías para poder trabajar por ámbitos y para que os ayuden. Podéis colgarlas en clase, desde los productos finales a cuáles deben ser sus pasos, la estructura que desde nuestro punto de vista es más idónea y que mejor está funcionando. De nuevo, gracias a todos los que habéis participado y todos los que nos habéis escuchado. Y un fuerte abrazo, espero que paséis unas buenas Navidades y que descanséis y disfrutéis mucho en familia. Hasta luego.